Ese es el error y se puede enmendar. Y sobre eso vamos a conversar con Jaime Salomón. Él ha sido viceministro de Agricultura, además ha sido también candidato a la vicepresidencia con Hernando de Soto. Jaime, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, se pasaron 100 días que me han parecido como 100 años, ¿ah? O sea, he sentido la pegada, Jaime. Empecemos por ahí. ¿Cuál es el análisis que haces de estos 100 días que ya pasaron, 100 días y un poquito más, en los cuales también se han ido 11 ministros de Estado? ¿Cómo la ves? El problema es del Estado, el problema no solamente es del gobierno. Yo considero que el Estado, que está formado por el gobierno central, por el Congreso, los demás poderes, los 3 niveles de gobierno, por los organismos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales, locales y en general por todos los peruanos. El problema es del Estado. En las elecciones anteriores fue justamente la población la que votó y eligió a las personas que iban a manejar el Ejecutivo y el Legislativo. Es un tema, el siguiente paso es un tema de recursos humanos, un tema del ser humano, los que están manejando en este momento. Yo diría que ni del Ejecutivo ni por el lado del Congreso están haciendo lo que realmente tienen que hacer para que exista gobernanza nacional. Ya, ok. A ver, la gobernanza es la horizontalidad en el proceso de toma de decisiones. Ya, ok. ¿Cómo logramos esta gobernanza si el Estado está desarticulado? Para comenzar, o sea, entre presidencia, gabinete y el funcionario de la burocracia está desarticulado, ¿no? Mirta Vázquez sale hace un momento diciendo no importa que si no siento que me haya desautorizado el presidente. Primero el presidente puede tomar la decisión y la premier tiene que estar en la línea. ¿Cómo articulamos primero un Estado, un gobierno que está tratando de asentarse y de ahí entrar a la gobernanza? Cualquier organización, sea privada, sea pública, y el Perú es una organización, una gran organización, requiere de personas que sepan qué hacer. Si tú no conoces el qué tienes que hacer, ya tienes un primer gran problema. Fuera de las personas que coloques a hacer ese trabajo. El presidente maneja el gobierno y es el jefe del Estado adicionalmente. Pero él tiene justamente a la premier, a PCM, que debiera controlar como una buena gerenta general, debiera controlar a todos sus gerentes, tener reuniones claras todas las semanas, darles tareas, pero todo esto debe estar alineado al plan de gobierno. Esa es la forma como se maneja una organización y el país también se maneja de esa manera. También cada ministro debe hacer su tarea, pero para eso tiene que ser competente. Tiene que tener conocimiento, experiencia, pero sobre todo la actitud apropiada y el cariño por el país. Hemos estado viendo una serie de ejemplos en los últimos 100 y pico días ya, sí. Por el lado del Ejecutivo, por el lado de varios ministros, cambios de ministros ocasionados por todo esto. Pero también desde el lado del Legislativo, también hemos estado viendo una serie... Ha pasado piola el Congreso, tenemos ¿no? una serie de cosas. Han pasado más de 100 días. Veamos qué legislaciones han generado, qué tipo de representatividad de los ciudadanos han hecho y cómo han fiscalizado a los demás poderes. Y nos damos con la sorpresa que más allá de invitar a un grupo musical o de decir que ya quieren ser reelegidos o de generar problemas en medios de comunicación con otros periodistas, más allá de todo eso, no vemos una real acción, un real gobierno por parte de estos dos poderes. Y eso demuestra una crisis de la élite política, por así decirlo, ¿no? Porque es el grupo que gobierna, para poder concertar. O sea, a ver, yo entiendo las pullas, entiendo las críticas, entiendo los ataques,
Pero al final, en este barco estamos todos, Jaime, los que votamos por Pedro Castillo y los que no votamos por Pedro Castillo. Los dos van. Pero no están tratando de unificar forma de pensar. No están, ¿cómo lo hacemos? No están tratando de pensar en el país como... ¿Por dónde vamos? Tienen que empezar a pensar en la gobernabilidad y eso se hace con respeto a la institucionalidad. Pero para lograr eso necesita gente competente. Ahora, la población eligió al Congreso y eligió al presidente, pero el presidente es quien elige al equipo que lo acompaña. Lamentablemente no hay ninguna restricción para ser ministro o para trabajar en un ministerio, tampoco existe restricción, aunque hay un poco más, pero las personas que están contratando del lado del Ejecutivo, tampoco existen restricciones en cuanto a conocimientos y experiencia para los gobernadores y alcaldes que eligen a su equipo. Ahí se puede hacer un gran trabajo. Me gustaría ver al Congreso en eso. Existe un gran problema del año 2002, con que se dio la ley de descentralización, que empezó a regir en el año 2006. Esa ley no se terminó, no se perfeccionó. Por lo tanto, hay un divorcio hoy entre el gobierno central y los gobiernos regionales y locales. El Congreso me gustaría verlos trabajando en eso. Eso va a permitir que exista una linealidad en las decisiones y en las políticas del Estado. Ahora, lo que es impresionante es no se ponen de acuerdo para muchas cosas, pero sí se ponen de acuerdo para pasar una ley que extiende las licencias para las combis. ¿No? Ahí sí se ponen de acuerdo. O evidentemente había un caso de un ministro que había hecho todo esto y simplemente el Congreso dijo que no lo van a invitar para que explique, sino interpelarlo. Eso demuestra que no están alineados con los intereses nacionales. ¿Qué queremos? ¿Más muertes en la calle por 10 años? Yo soy chosicano y ya no voy tanto, pero cuando uno va a Chosica, sigue viendo estas combis. Veamos quiénes son los que están detrás de esas organizaciones y nos damos con grandes sorpresas. Es no pensar en la ciudadanía, es no pensar en el país. ¿Qué han hecho por las micro y pequeñas empresas? Ya han pasado 100 días, ellos necesitan urgentemente. Miguel, en los últimos meses se ha incrementado la cantidad de informales en el país. Se dio reactiva. Justo el presidente Pedro Castillo creo que acaba de emitir un tuit, a ver si lo ponen en pantalla mientras vamos conversando. O sea, ahí está, ¿no? Dice, saluda la actual designación de Jorge Luis Prado como titular del Ministerio de la Producción, así como también 3 ministros de producción hemos tenido, así como también de Juan Carrasco como ministro de Defensa. Muy respetables trayectorias, a favor del pueblo y para el pueblo. Ya, listo. Gracias por el tuit del presidente que no dice nada, ¿no? Jaime, a ver, lo primero, hay que cambiar reglas de juego en el Perú, es decir, hay que cambiar una constitución en el Perú, es necesario eso. Estas reglas de juego no nos permiten ayudar a la gente, cerrar brechas sociales, generar desarrollo para el micro y pequeño empresario, dar confianza para la inversión, ¿o no? Hemos tenido 12 constituciones en el país, desde el año 1823, si no me equivoco. 8 hasta el año 1900 y 4 de ahí para adelante. Si analizamos las constituciones, han habido pequeños cambios, pero no grandes cambios. Yo sí considero que hay que perfeccionar, hay que mejorar la Constitución, como todo se tiene que mejorar. Pero la Constitución no te da de comer, la Constitución no te va a subir tus sueldos, la Constitución no te da trabajo. Es la ley de leyes, es la ley marco. Debajo están las leyes que da el Congreso y debajo están las diferentes normas que dan las diferentes niveles de gobierno y poder del Estado. A ver, vamos a ver, Jaime, qué dice la calle con respecto a la Constitución, si lo entienden, y retomamos. A ver, ¿qué dice la calle con respecto a una nueva Constitución? Una de las promesas de campaña de Pedro Castillo fue el cambio total de la Constitución, una promesa que no sabemos si será realidad. ¿Qué piensa la gente sobre esta propuesta? Esto en Dice la Calle. Es una tendencia comunista que ya se ha visto que no funciona en otros países, que se cambia la Constitución, no produce nada bueno. Ven lo que hizo Maduro, Chávez, toda esa gente son dictadores, porque mire,
El pan ha subido, sube todo. No, a nosotros no nos interesa la política hasta ese nivel, lo más importante es la comida. La Constitución definitivamente tiene que mejorarse. Cambio total no, porque afectaría también en la economía, en lo que es la inversión privada, ¿no? Que es importante. El cambio de Constitución es una realidad, es una necesidad. ¿Por qué se debe cambiar la Constitución de su punto de vista? En esta Constitución actual se encuentra legalizada la impunidad de las transnacionales para no pagar impuestos. Y hay muchos detalles más, solamente una chiquita, ¿no? ¿O para qué? El interés de él es hacer cambios especialmente en la parte económica. Y usted ve que todo el pueblo no le conviene la economía que ahorita estamos pasando. Cosa que debería de modificarse, ¿no? Hay muchas cosas que no está a favor del pueblo. ¿Pero debería cambiarse totalmente o algunas cosas nada? Algunas cosas que están mal. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa estabilidad ha generado todo este progreso que ves acá hasta ahora. ¿Para qué cambiaría la Constitución? ¿Cuál sería el objetivo? Uno puede proponer cualquier cosa, pero el pueblo, los que trabajamos, los que producimos el dinero, somos los que mandamos acá. Yo tengo que mantener a mi familia. La Constitución nueva no me va a dar. Bueno, lo que tú decías, Jaime. El problema no es la Constitución. Hay que mejorarla. El problema son las leyes que tenemos hoy en día y las normas que dan todos los niveles de gobierno y poderes a nivel nacional. Hay un gran divorcio. Se dan cerca de 10 normas por hora en el país. De esas, más del 90% no son dadas, o al revés, solamente menos del 10% son dadas por el Congreso. Hay que unificar ese tipo de actividades, pero para eso todos los niveles de gobierno y poder del Estado tienen que trabajar para lo mismo, por los peruanos. Lo que necesitamos hoy en día, que dicen los señores, está más ligado a actividades del Congreso. ¿Dónde está el Congreso representando a los ciudadanos? Esa es la gran pregunta. El gran problema es que las personas que están ingresando a trabajar, llámese por elección popular, o los nominados por los que ganaron la elección popular, no necesariamente tienen la experiencia, el conocimiento apropiados. Y eso es cuestión de ver realidades en otros países latinoamericanos. No hay un truco para esto. Uno tiene que saber para qué está entrando a trabajar. Por ejemplo, la ley de descentralización que yo comentaba, es necesario hacer el arreglo de esa ley. Si no, no vamos a poder gobernar el país de manera unificada. Antiguamente el gobierno central hacía actividades en provincias, hoy día no. Un ejemplo, el Niño Costero del 2017. ¿Qué pidió el gobierno regional de Piura? Pidió el dinero, no aceptó que se intervenga. ¿En qué estamos hoy? Un poco más del 10% de ejecución. Entonces, a ver, tenemos que mejorar nuestras reglas de juego, no es necesario romper el reglamento, simplemente hay que definir mejor, afinar mejor las cosas, pero hay un sector de la población que todavía está fuera de esta o de cualquier constitución, porque el Estado no existe para ellos. ¿Qué hacemos con los excluidos? 20%, 30% de peruanos. Antes de la pandemia estábamos como en 75% de informalidad, 75%. Sí. Todavía no han salido los índices, pero estamos sobre 80% de informalidad. Al revés, hay 18% de formalidad. El Estado no atiende a los informales. Y si hablamos, por ejemplo, del agro, en el caso de la agricultura, hay más de 800.000 agricultores que no están en el radar del Estado. Entonces, hablabas del bono. Cuando dieron el bono, estos señores no estaban, el bono. Están fuera, no hay Estado porque no ellos. se sabía. Pero vayamos al problema. El problema en el agro y el problema a nivel nacional es que no tenemos una sola base de datos. Necesitamos un sistema unificado a nivel nacional con interoperabilidad. En el Perú existen cerca de 78.000 entidades, contando comisarías, postas médicas, etc. Pero hay 3.000 bases de datos y las 3.000 no conversan entre sí, y dentro de esas incluyo a los 19 ministerios. No conversan entre sí. Si tú tuvieras una sola base de datos con interoperabilidad a nivel nacional, incluyendo a los gobiernos regionales, gobiernos locales, otra sería la cosa, gestionaría de mejor manera el país. Entonces, a ver, afinamos las reglas, pero tenemos que construir una agenda. No hay una agenda en ese momento. He visto a la Premier tratando, hay unos lineamientos de gobierno, hablando sobre la lucha contra la corrupción, hablando de esta creación de estado de bienestar.
pero yo no veo una agenda de país, porque si no, saldría el presidente diciendo punto 1, 2, 3, 4, 5. O sea, hay algunas promesas que se están ejecutando. ¿Cómo construimos una agenda de desarrollo de país, pero que sea validada, por lo menos por la mayoría de peruanos? Van a ver, acá hay de todo en la Villa del Señor, van a ver algunos que van a salir a protestar, que no me gusta, que esto, que el otro, pero los peruanos queremos desarrollo, queremos trabajo, queremos estudiar, queremos reír, queremos bailar. Eso queremos los peruanos. ¿Cómo construimos una verdadera agenda de desarrollo, Jaime, en este momento? Uniendo las diferentes formas de pensar y que las acciones que el Estado en general tome estén alineados a lo que requiere el país. Eso no sucede hoy. Ok, lo que necesitamos es una premier que realmente que no controle a sus ministros con cartas, que realmente tomen decisiones, pero las decisiones están basadas, como decía, en un plan de trabajo. El gobierno central ha presentado unas propuestas que fueron publicadas en el diario El Peruano el mes pasado. Se supone que esos serían los pasos que ellos deberían seguir, pero cuando uno lo lee es bastante genérico. Por otro lado están las promesas de campaña que están tratando de cumplir evidentemente. Lo que necesitamos en este momento es que el Congreso, el gobierno central y los gobernadores se sienten a hacer una agenda país. Por otro lado, tenemos varias entidades. Está el Ministerio del Interior, por ejemplo, que controla en una de sus direcciones, tiene a todos los prefectos y subprefectos. Tenemos a los gobernadores, a los alcaldes que conocen mucho más a la población. A través de ellos y a través de PCM, que tiene una secretaría y un viceministerio de gobernanza, fácilmente podrían entender qué está pasando, tomarle el pulso. Esa es la gran diferencia, Miguel. Cuando uno hace un plan de gobierno basado en este tipo de análisis y postula, después ejecutas. Cuando no se tiene, hay que hacer el trabajo. Y no podemos esperar muchos 100 días más. Ok, listo. Construimos, ya nos dijiste cómo construir una agenda, hay que concertar, por lo menos las fuerzas que tienen capacidad de dialogar y de entender y de tolerarse, para exponer cada uno de sus puntos, no ser egoístas y pensar que solo mis ideas son las que funcionan, sino hay que recoger las otras. Listo. También hay una agenda social, no solo una agenda de desarrollo que está pendiente. Una agenda social que se vio en riesgo de poder ser atendida, porque si no hay riqueza, Jaime. ¿Pero de qué agenda social hablamos? Bueno, una agenda social es las demandas que tienen los agricultores. Una agenda social son los sectores informales que no tienen un trabajo, no tienen una oportunidad de llevar de manera formal o tener una seguridad social, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para poder realmente integrar a estos sectores excluidos, a esta demanda de adultos mayores, a esta demanda de trabajadores, de campesinos, dentro también de esta agenda de desarrollo? Porque desarrollo es para todos los peruanos, ¿no? Sí, el gran problema hay que saber, para cada actividad que se puede plantear hay que saber qué es lo que hay que hacer. Y el gran problema es que en este momento la población, y se ve a través de las publicaciones en televisión, de cuál es la aprobación del Congreso, la aprobación del Ejecutivo, no están haciendo lo que debieran estar haciendo. Y el gran problema es que están haciendo propuestas que no van a dar resultado, y cuando la gente se dé cuenta van a empezar a incrementarse los conflictos sociales. Ojalá que no. A la fecha hay poco menos de 200 conflictos a nivel nacional. ¿Cuántos se han arreglado en las últimas semanas o meses? Y me explico con un solo ejemplo. Están haciendo una propuesta del Ministerio de Agricultura para hacer un apoyo para que los agricultores reciban una cantidad de dinero, 240 millones de soles para fertilizantes. Dividamos 240 millones de soles entre la cantidad de las personas que van a recibir. Estamos hablando a promedio 87 soles por cada uno. 87 soles no alcanza hoy, alcanza para un poquito más de media bolsa. ¿Y qué va a hacer con un poquito más de media bolsa el agricultor? No está arreglando el problema.
Si analizamos el problema del fertilizante, es un problema a nivel internacional. Hay que tomar otro tipo de acciones. Por ejemplo, una propuesta rapidísima. En vez de hacer eso, el agricultor necesita impermeabilizar todos los canales de regadío. Por ahí pierde agua. Eso sí tendría un impacto. ¿A dónde voy? Conocer exactamente cuál es la problemática en cada sector y hacer el trabajo. Pero un trabajo que realmente vea beneficios a largo plazo. Correcto. Y también necesitamos actores idóneos, Jaime. Porque de nada sirve tener el plan si es que no tenemos al ejecutor, ¿no? Tienes el arma, tienes la bala, tienes todo y no tienes al tirador. Te pongo un ejemplo. Nosotros proponíamos la creación de un gabinete rural. Que está el gabinete, 19, premier más 18 ministros y el señor presidente, se atiende, pero hacer un gabinete rural conformado por los ministerios que tienen relación con el mundo rural. Lo escuché, es una propuesta de la llamada segunda reforma agraria, la creación del gabinete rural. Han pasado 100 días y ¿qué? Pero Jaime, ¿cómo no vemos un gabinete absolutamente rural nada? si tienen que hacer caminos para las zonas rurales y el ministro es Juan Silva, y con todo el respeto que le tengo a Juan Silva, no tengo nada contra él, pero ¿qué competencias tiene Juan Silva para poder tener una visión de lo que se tiene que hacer? Yo entendería que en algunos casos es potestad del presidente elegir a una persona de confianza, pero lo mínimo que se esperaría que es el equipo de esta persona nominada sea un equipo que realmente conozca, eficiente, que genere productividad y al final genere competitividad nacional. Eso es lo que está faltando. Pero fuera de eso, los requerimientos para los 18 sectores, los requerimientos de acciones desde el punto de vista del Congreso, los requerimientos para los gobernadores, alcaldes distritales, alcaldes provinciales y las comunidades adicionalmente, están ahí y hay que empezar a atenderlos. Necesitas un equipo que se ponga a trabajar en este plan estratégico, definir las acciones de corto, mediano y largo plazo y empezar a trabajar. Y por otro lado, tratar de que entre los poderes del Estado exista una mejor relación, pero eso solo depende de las personas. Vemos hoy estas grandes pullas entre todos, pero no podemos seguir aguantando, el país no puede seguir aguantando a ese nivel. Correcto, hemos sido críticos con el gobierno, ahora ha sido crítico con el Congreso, con quien ha sido más duro. ¿Qué rol debe jugar la oposición? ¿Qué le dices a tú has sido candidato de un partido cuyos representantes prácticamente han ido a la yugular del gobierno actual? 100 días y no los han dejado respirar. ¿Qué le dices a tus ex compañeros de campaña? En general, yo diría en general, a todo el Congreso, sin ver color político o ideología, aunque no hay mucha ideología, creería yo, lo que necesitan es empezar a trabajar para lo que fueron elegidos. Olvídense ya del proceso electoral, olvídense de la campaña, ya están en el cargo y tienen que empezar a trabajar para lo que fueron elegidos. Jaime, yo soy un inversionista, vengo de Europa y quiero traer recursos, dinero fresco, invertir en el Perú. Llamo a Jaime Salomón, un analista de los mercados, y le pregunto: Jaime, ¿me aconsejas invertir en el Perú en este momento? Yo soy un convencido. Qué difícil la pregunta. Yo soy un convencido que los mejores momentos para invertir en el Perú o en cualquier país del mundo son los momentos de crisis. Es el mejor momento para invertir. El gran problema es cuando estamos hablando de una crisis política. La crisis política genera incertidumbre y esa incertidumbre altera las relaciones del mercado. Yo he mandado carta al presidente, a los ministros de los sectores en los cuales deseo invertir y nadie me responde. ¿Qué hago? En ese caso, tal como está la situación, hay muchas empresas que están dudando en invertir, pero mi respuesta a la pregunta es: yo sí invertiría. No solo por el cariño que le tengo al país, sino que confío en que esto se va a arreglar. Confío que esto se va a arreglar. Ese es el titular. Yo sí invertiría en el Perú. Esa es la pepa. Ahora, ¿qué necesitamos?
Tú inviertes además, tú eres empresario también. Necesitamos un ministro, por ejemplo, el ministro que han cambiado de la producción, que se preocupe no por el empresario grande o mediano, que se preocupe por el micro y pequeño empresario. Ellos hoy día están sufriendo el impacto. Hoy en día hay más informalidad, hoy en día hay más gente fuera del ámbito laboral, formal, y hay que empezar a trabajar para eso. Pero no con bonos, hay que empezar a hacer acciones que fomenten la inversión de los pequeños, facilitándoles las acciones. El Estado debe acompañar a los micro y pequeños empresarios. Esa es la forma. Y no es que sea algo nuevo, eso se aplica en otros países del mundo donde ha habido, que han sido países en vía de desarrollo y han generado una mayor inversión. Está COFIDE, ¿no? A ver. COFIDE no llega al micro y pequeño empresario. Debería, ¿no? Debería. Tiene las formas, porque lo hacen las cajas rurales también, en los sistemas de microfinanzas, y COFIDE puede desarrollar líneas. Ahí está el Ministerio de Economía y Finanzas, al que también tiene que asignar, ¿no? Ese es el gran problema. El Estado trabaja para el 18, casi 20% formales. Ese es el gran problema. Te pongo un ejemplo. El Estado tiene cerca de 35 empresas que trabajan a nivel nacional en diferentes rubros. Si estas organizaciones buscaran rentabilidad social en cada acción que realizan, veríamos una mejora tremenda. No como se hace ahora y se ha hecho siempre, buscar solo rentabilidad económica. Existen ciudades de frontera que requieren la intervención del Estado para generar identidad nacional. ¿Qué hace el Estado? No puede hacer nada, porque los proyectos en esas zonas no son rentables. ¿Dónde está la rentabilidad social? Un ejemplo, hace poco más de una semana, hay una población en Madre de Dios que ha pedido que quieren ser parte de Brasil, porque reciben más atención de Brasil que de Perú. ¿Dónde está la identidad nacional que el Estado en general debe fomentar? ¿Dónde están las acciones que estamos haciendo? Esa es la gran pregunta. Repito, todo esto es un plan estratégico nacional. Eso es lo que se tiene que hacer. Correcto. Ahora me saco el sombrero empresario, me pongo el sombrero del estudiante. Tú eres profesor universitario, además, Jaime, y te digo, profe, no hay oportunidad después. Todos se lo están dando a los amigos. Yo no soy chotano, yo soy de Apurímac. Soy de acá, de Villa María del Triunfo, profe. ¿Qué oportunidades tengo? Mejor me voy a estudiar afuera, vivir afuera. Hay oportunidades en todo sitio. Acá no pasa nada, acá es para los amigos. ¿Usted qué le dice a ese estudiante? Separaría dos cosas. Si no hay oportunidades para trabajar en el Estado, eso es otra cosa. Pero si existen oportunidades en el país, sí existen oportunidades en el país. Yo soy un convencido que existen oportunidades. Pero lo principal es conocer el negocio al que vas a entrar. Si tú conoces bien el negocio, haces un buen plan estratégico, la probabilidad que tengas éxito es bastante alta. Vayamos al Estado. Si tienes un buen plan estratégico en esta gran organización, la probabilidad que tengas éxito y peruanos satisfechos, generando mayor identidad nacional, pero buscando rentabilidad social. Regreso a tu pregunta. El Estado, el gobierno no están buscando rentabilidad social hasta la fecha. El ejemplo de los fertilizantes es uno de ellos. Cuando el agricultor se dé cuenta de esto, y eso va a suceder dentro de poco, va a haber un gran problema. Y lo último, hablando del agro, en esta campaña todavía no hay problema. Tenemos un agricultor que ha sido chancado por el COVID, pero el gran problema va a ser dentro de unos meses que empiece la cosecha, el proceso 2022. Ahí va a haber un gran problema, porque el agricultor ya está totalmente descapitalizado. Eso es un tema, hablando del sector agrícola. Podemos hablar de diferentes sectores también. Sí. Bueno, ¿y qué le dices? También nos hemos abocado a la pequeña y la microempresa. ¿Y qué dices de la minería? ¿La minería es el motor de la economía peruana o no? ¿O crees que es el comercio, es la pequeña y microempresa? Si hablamos de la balanza de pagos, sí, y hablamos de la balanza comercial, las exportaciones ayudan, a mayor exportación ayuda a la balanza de pagos. La minería es el principal ítem de exportación del país.
Y hablar de exportación significa dinero del extranjero que ingresa a la economía nacional. Lógico que es buena. La gran sorpresa es que la segunda es la agricultura, la agroexportación. Y también es importante. Por lo tanto, el Perú no puede vivir sin minería y tampoco puede vivir sin agroexportación. Vivir en el sentido de ingresos, sí, claro, para poder ejecutar, para que el gobierno ejecute todo lo que esté ejecutando fuera de un tema. Los minerales han subido. El ingreso excepcional que va a recibir el gobierno en estos meses que viene por el incremento de precio de los minerales es impresionante, fuera de los bonos que han colocado y etcétera. Dinero tiene. Pero el ejemplo del segundo ítem de exportación, la agricultura, la agroexportación, solo se utiliza el 5% del territorio agrícola nacional para exportar. Por ejemplo, ¿por qué no subir del 5 al 10% la agroexportación? Y estarías nivelándote casi como la minería. Se requiere un plan. Primer problema, esos agricultores no tienen título de propiedad. Empecemos un proceso de titulación, solamente el 20% de ellos tienen título. Y así podríamos ir poniendo varios ejemplos adicionales. Bueno, siempre has sido optimista, Jaime, y creo que está bien. El Perú es maravilloso. Es maravilloso, tenemos realmente una riqueza en tierra, en minerales. ¿Por qué, y para ir cerrando, por qué no hemos podido dar el paso a la gran industrialización del país? ¿Por qué seguimos siendo un país de materias primas y no un país de transformación de la materia prima? ¿Qué estamos esperando para dar ese salto? Es decisión política, y no solo el gobierno central, de los poderes del Estado. Y también hablaría yo de los gobernadores y alcaldes. Ejemplos, El Salvador. El Salvador hace varios años empezó una política. Ecuador lo está haciendo en este momento. ¿Cómo haces? Identificas en qué es bueno el Perú. Para cada uno de los departamentos identificas de 1 a 6 productos que pueden ser industrializados. Sales afuera a buscar inversión para que hagan exactamente lo que tú quieres como Estado que hagan. Ejemplo, el litio. Sí. En el sur de Perú tenemos litio, que ha sido concesionado a una empresa que no está haciendo nada. El Perú tiene la tercera reserva más grande de litio del mundo. Y sirve para que puede ser la primera también, ¿no? Sirve para hacer baterías. Vayamos a la fábrica de carros eléctricos más grande del mundo. Ellos suelen posicionar sus plantas cerca de la fuente de abastecimiento de materia prima, litio. ¿Dónde está el Estado saliendo a promover este tipo de inversiones? No solamente al extranjero, también a los peruanos que quieren invertir. Ese es un ejemplo, el caso del litio. Lo mismo sucedería con la agroexportación. Podemos ser un país en una posición económica mucho mejor. ¿Eso en qué redunda? Mayor bienestar de los ciudadanos, de todos los ciudadanos. Y ese mayor bienestar va a permitir que haya más certidumbre. Al haber certidumbre va a reducirse el problema político. Okay. Bueno, Jaime, yo creo que es importante la reflexión que hemos tenido. Hemos tocado, creo, transversalmente todos los temas. Podemos profundizar más en algunas otras cosas, pero creo que lo que queda claro es que, uno, las reglas de juego siempre se pueden ir modificando para mejorar. Hay posibilidad de crear una agenda, pero en consenso, para que no se queden excluidos los diferentes actores de la sociedad. Y tercero, pongamos en valor nuestro país para el desarrollo de los peruanos y la creación y el sostenimiento de ese estado de bienestar, porque no podemos sostenerlo si es que no generamos riqueza, y la riqueza pues la genera el sector privado, el que trabaja, ¿no? Adicionalmente diría, trabajen en el tema de la percepción de desigualdades. Correcto. Dentro de los 32 o más millones de peruanos existen desigualdades.
dentro de los poderes del Estado hay desigualdades. Trabajen esa percepción de desigualdades. Yo me quedo con Piensen algo. en el país. Yo me quedo con algo que dijiste. Yo sí invierto en el Perú. Me quedo con eso, Jaime. Te agradezco muchísimo, le agradezco a Red Bull, le agradezco a influencers que están invirtiendo también acá en el programa. Y nos reencontramos la próxima semana en Eso es Todo. El próximo miércoles 10 de la noche va a estar Antero Flores Arauz, a un año, casi un año, de los hechos que se sucedieron con la caída del gobierno de Manuel Merino de la Ma. Va a estar acá Antero y también hemos invitado al alcalde de Lima para poder hacer un análisis de gestión. Jorge Muñoz va a estar también aquí en Eso es Todo. Muchas gracias, muy buenas noches, nos vemos el próximo miércoles. Chao.